Buen día, el día de hoy vamos a presentar el ciclo de Krebs. Trataremos temas tales como Hans Krebs, información general, enzimas participantes, los 8 pasos del ciclo de Krebs y los productos de este. El ciclo de Krebs recibe su nombre en referencia a Hans Krebs, quien lo descubrió, un científico de origen alemán pero nacionalizado británico, que descubrió en el año 1937 el ciclo del ácido cítrico, el cual posteriormente pasaría a llamarse el ciclo de Krebs, y por el cual se ganó en 1953 el Premio Nobel de Medicina. El ciclo de Krebs es también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto debido que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, TCA, es por los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios del ciclo. O también recibe el nombre de ciclo del ácido cítrico debido a que hace referencia a la primer molécula que se forma en las reacciones del ciclo, citrato o en su forma protonada ácido cítrico. Las enzimas que participan en este son la conitasa o aconitato hidratasa. Es una enzima que cataliza la isomerización estereoespecífica de citrato o isocitrato a través del cisaconitato en el ciclo de Krebs. La citrato sintasa es una enzima que cataliza la reacción de condensación tipo aldólica del acetato proveniente del acetil-CoA y del oxalacetato para formar citrato. Y por último, la enzima isocitrato deshidrogenasa es una enzima importante del metabolismo de los carbohidratos participante en el ciclo de Krebs, que cataliza la descarboxilización oxidativa del isocitrato para formar 2-oxalglutarato. Antes del ciclo de Krebs se realiza la glucólisis y la oxidación del piruvato. Una breve explicación para ingresar a sus 8 etapas es la siguiente. Tenemos la glucosa. Con esta realizaremos la glucólisis. La glucólisis es la degradación de la glucosa. Tenemos un azúcar de 6 carbonos que pasa a su forma reducida, o sea, a 2 moléculas de piruvatos, de a 3 carbonos por cada una como resultado. De esta obtenemos ATP y NADH. ATP, adenosín trifosfato, y NADH, nicotinamida adenina dinucleótido. Ok, después de la glucólisis tenemos los dos ATPs netos, los dos NADH netos, y con cada piruvato de ahora en adelante se realizará las siguientes reacciones. Tomamos el piruvato. Este piruvato, para su oxidación, le retiraremos un carbono de los que tiene. Este cuenta con 3 carbonos, retiraremos uno. Con 2 carbonos, este ya sería el acetil-CoA. Y ese carbono que sale de la ecuación se convierte en CO2 o dióxido de carbono. Este acetil-CoA lo tomamos y dentro de la matriz mitocondrial empiezan las 8 etapas. La unión del acetil del CoA. Este se une con una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoA, que a la vez forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso, a veces describen el ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de los 8 que aquí se enlistan. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, acetoglutarato. Durante esto,
NAD se reduce a NADH y la enzima que cataliza ese paso. La isocitrato deshidrogenasa es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. En el cuarto paso es similar al tercero, pero en este caso es el acetoglutarato el que se oxida. La oxidación del acetoglutarato permite la liberación de electrones de alta energía. Estos electrones son capturados por una molécula de NAD+, reduciéndola a NADH. Y en este proceso se libera una molécula de dióxido de carbono y esta molécula de 4 carbonos se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso se llama acetoglutarato deshidrogenasa y es muy importante en el motor de nuestras células, ya que sin ella el motor no funcionaría de manera eficiente y nuestras células no podrían producir la energía necesaria para llevar a cabo sus funciones vitales. Succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP. El ADP es un adenosín difosfato, una molécula constituida por una ribosa anclada a una adenina y dos grupos fosfatos. Este se transfiere para obtener ATP. El ATP es adenosín trifosfato, una molécula orgánica que transporta la energía necesaria para mantener una serie de procesos celulares. En algunas células se utilizan GDP, guanosin difosfato, un nucleótido difosfato que contiene la base púrica guanina. Se utiliza este en lugar del ADP. Al utilizar este se obtiene GTP, guanosin trifosfato, como producto. El GTP es un nucleótido fosfato capaz de almacenar energía libre. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. En el paso 6 se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren dos átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD para formar FADH2. El FAD es un mejor receptor de los electrones, en cambio el succinato tiene una afinidad bastante alta por los electrones y no está tan dispuesto a donarlos. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Paso 7. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con la que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Paso 8. Se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del melato. En el proceso, otra molécula de NAD+ se reduce a NADH. A continuación vamos a hablar de los productos del ciclo del ácido cítrico, el camino de los carbonos que entran al ciclo del ácido cítrico y calcular la producción de ATP y acarreadores de electrones reducidos a NADH y FADH. En una sola vuelta del ciclo entran dos carbonos del acetil CoA y se liberan dos moléculas de dióxido de carbono. Se generan tres moléculas de NADH y una de FADH2. Se produce una molécula de ATP o GTP. Adenosín trifosfato. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponden a una molécula del acetil CoA. Cada glucosa produce dos moléculas de acetil CoA, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2 si queremos conocer el rendimiento por glucosa. En cada vuelta entran dos carbonos del acetil CoA del ciclo del ácido cítrico y se liberan dos moléculas de CO2. Sin embargo, las moléculas del CO2 no contienen carbonos del acetil CoA que acaban de entrar al ciclo. En su lugar, los carbonos del CoA se incorporan inicialmente a los
intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono, hasta en ciclos posteriores. Después de suficientes vueltas, todos los carbonos del grupo acetilo del acetil CoA se liberan como CO2. ¿Qué es ATP? El ATP o adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina es la molécula portadora de la energía primaria para todas las formas de vida: bacterias, levaduras, mohos, algas, vegetales, células animales, todas ellas contienen ATP. El ATP se origina por el metabolismo de los alimentos en unos orgánulos especiales de las células llamados mitocondrias. ¿Dónde está todo el ATP? El ciclo del ácido cítrico no produce mucho ATP directamente, sin embargo puede hacer muchísimos ATP indirectamente por el NADH y el FADH2, que generan estos acarreadores de electrones, conectarán con la última parte de la respiración celular, al depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa de NADH y FADH2. El dinucleótido de nicotinamina y adenina, también conocido como nicotina dinucleótido o nicotinamina adenina, dinucleótido abreviado NADH+, en su forma oxidada, y NADH en su forma reducida. Es una coenzima que se halla en las células vivas y que está compuesta por un dinucleótido, es decir, por dos nucleótidos unidos a través de grupos fosfatos. Uno de ellos es una base de adenina y el otro una nicotinamina. El FADH2 es una molécula de la actividad hidrolítica de las enzimas pasadas. En la pasada en su forma F1 soluble, el FADH2 es un estimulador de la actividad enzimática, en tanto que en partículas submitocondriales. El FADH inhibe notablemente catálisis enzimática. Una vez ya explicado el tema, espero que hayan tenido claridad en cuanto a la explicación, o si no, en el aula resolveremos sus dudas. Planteamos dos actividades: sopa de letras, la cual se enviará en formato PDF, y el siguiente video. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción: los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA tioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició al principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo.